país en términos diplomáticos con los Estados Unidos. Una relación de vecinos de hace muchos años que por momentos parece sumamente afortunada y ahora atraviesa, creo, momentos de tensión por el asunto de la seguridad y el combate a los cárteles delincuenciales y al crimen en general que puede trascender las fronteras. ¿En qué momento crees tú que se encuentra esta relación después de que desde la parte de los congresistas están intentando un grupo de republicanos pues declarar como terroristas a estos cárteles, y hay renuencia a que esto ocurra de parte del gobierno mexicano? Lo digo de manera muy sucinta, pero bueno, tú tendrás el mejor planteamiento y análisis de esto. ¿Qué está pasando? Pues gracias, querido Oscar. A ver, digo, no podemos sustraernos del hecho de que la relación entre México y Estados Unidos pues lleva 200 años siendo complicada, ¿no? O sea, somos vecinos, como buenos vecinos, y además ya somos vecinos que nos volvimos hace por lo menos 30 años socios, ¿no? O sea, pusimos negocio juntos, pusimos tienda, somos vecinos y además pusimos una tienda juntos. Sí. Y entonces, evidentemente ahí además somos muy diferentes, es decir, obviamente hay diferencias históricas, en fin, étnicas, en fin, somos países muy diferentes, somos dos países grandes y además somos vecinos y socios, y eso genera muchísimas diferencias. Ahora, obviamente hay que entender los momentos en esta relación, que es como un matrimonio, ¿no? ¿No? Además un matrimonio, repito, donde somos muy complicado por la naturaleza del matrimonio mismo. Hay momentos buenos y momentos malos, y estamos viviendo un momento complejo. Yo no diría que un momento malo, yo diría que estamos viviendo un momento complejo con Estados Unidos. Efectivamente ha habido una serie de desencuentros que tienen que ver, pues digamos, con esta política, digamos, hoy que hay en el gobierno de México, es decir, la política de seguridad que hay en el gobierno de México, y que es algo que desde el punto de vista de los Estados Unidos no está ayudando a detener el flujo de drogas hacia los Estados Unidos. Claro que hay toda una narrativa en el sentido de que, bueno, pues allá tampoco lo detienen, es decir, no, que no se metan con nosotros, en fin, hay una serie de matices, pero la realidad es que hoy yo te podría decir, en el fondo, lo que yo percibo es que se está construyendo toda una narrativa en los Estados Unidos, fundamentalmente en contra del régimen del presidente López Obrador, ¿no? ¿Quién la construye? Pues mira, yo creo que hay varias acciones, sí, organizaciones, yo diría que hay expresiones. varios grupos, es decir, que están construyendo una narrativa claramente que tiene que ver con una época preelectoral también, ¿no? Es decir, yo no estoy Las aquí. elecciones allá Y acá, ¿no? Es decir, tenemos elecciones allá este año, después tenemos elecciones acá. Y la realidad también es que toda la política económica, digamos, de acompañamiento del gobierno mexicano a sectores muy relevantes en Estados Unidos, como el sector energético, por ejemplo, pues no ha sido amigable. Entonces, hay muchos sectores económicos dolidos en Estados Unidos por una política que, si bien no ha sido, no estoy tan seguro que ha sido abiertamente antagónica, pero ciertamente no ha sido amigable, ciertamente no ha sido sencillo hacer negocios en los últimos 5 años en este país. Y no ha sido sencillo hacer negocios, particularmente para ciertos sectores económicos muy poderosos en Estados Unidos, que digo, no los estoy acusando ni explícita ni implícitamente de montar esto, pero lo que sí estoy diciendo es que hay una opinión negativa en varios sectores de los Estados Unidos que tienen influencia en la opinión pública, y esa opinión pública y esa opinión mediática, sobre todo en los últimos, te podría decir, en los últimos 3, 4 meses, con énfasis en las últimas 3 o 4 semanas, hay sin duda alguna
una campaña, digamos, hay un momento mediático en Estados Unidos muy adverso al gobierno de México y en particular al presidente López Obrador. De ahí, tiene sentido lo que comunica el canciller Marcelo Ebrard ayer cuando va hacia Washington, dice México será defendido. Se reúne con los cónsules allá en los Estados Unidos, con el embajador, y él plantea que se han organizado, se han informado y están resueltos a defender al país, a defender su prestigio y su aportación en la lucha contra el fentanilo. Se ha dicho que nuestro gobierno y en nuestro país no se hace mucho para contener esta transferencia o este flujo del fentanilo que ha matado a miles de personas en los Estados Unidos y de lo cual culpan a nuestro país y al gobierno mexicano, ¿no? Entonces, vamos a hacer esta campaña binacional, que se sepa allá y que se sepa acá que estamos haciendo contra el fentanilo. Es contener la narrativa y además contener a los delincuentes que trafican estas sustancias. Mira, Oscar, yo creo que hay que ser muy sinceros aquí en este sentido, de verdad, sin ningún afán, digamos, de venir aquí a montar posturas políticas, ni nada por el estilo. Pero realmente la política de los abrazos y los no balazos ha sido una política bastante permisiva hacia los cárteles. Es decir, todavía no terminaban digamos, el presidente de atacar o de rebatir a los dos congresistas, de Texas y el de Florida, que dice que, bueno, pues que quieren nombrar o que quieren designar a los cárteles como grupos terroristas, con lo cual automáticamente se faculta al ejército, a las Fuerzas Armadas a poder intervenir. Todavía no ha terminado el presidente López Obrador digamos, de contener esto o de rebatir o de criticar abiertamente esto, cuando llega la noticia de los secuestrados en Matamoros, ¿no? De los ciudadanos secuestrados, 2 de ellos desafortunadamente fallecidos, una mexicana también, la tercera. Y entonces, sucede algo inédito, ¿no? Que es que en 48 horas resuelven el caso. Digo, hay casos aquí de desaparecidos y de secuestrados que llevan años, pero en ese caso se resuelve en 48 horas, algo inédito para la justicia mexicana, desafortunadamente. ¿Y quién es quien resuelve el caso? Pues el cártel del Golfo, porque al otro día entregan atados a los responsables en el centro ahí de Matamoros con una cartulina diciendo discúlpenos, estos señores se equivocaron. Entonces, ahí, lejos de ser una solución, pues te confirma lo que el gobierno estadounidense y muchos de estos actores dentro del gobierno estadounidense han venido diciendo, y que es que quien realmente controla gran parte del territorio en este país es el narco, son los cárteles. Y de ahí la justificación de, digamos, criticar abiertamente la política de seguridad del gobierno mexicano, o el enfoque de la política de seguridad, que pues diga lo que digan tanto el canciller como el presidente, como el propio gobierno, pues realmente hay una serie de factores, de situaciones que de un modo u otro confirman el poder y el control que ha ganado el narcotráfico a nivel nacional. Difícil defenderse de eso. Es difícil, es que es imposible defenderte de eso cuando el que entregó a los secuestradores fue un cártel. Entonces, y eso, y si a eso tú le agregas, mira, digamos que el pleito era con los republicanos, incluso el presidente López Obrador salió allá a decir que no votaran por los republicanos. Sí, que podrían emprender una campaña para ver que no voten por ellos. Bueno, ayer Bob Menéndez, que es uno de los principales y más influyentes senadores demócratas, hispano además, pues también salió a decir que la política de seguridad del gobierno de López Obrador era errónea, así lo dijo. Y después, pues anteayer o hace 3 días puede ser, es decir, no recuerdo exactamente cuándo, pero puede ser hace 2 o 3 días, el Washington Post, que es el periódico pues más influyente en el círculo rojo político, en la élite política de los Estados Unidos, pues porque se publica en Washington, publica una editorial terrible sobre, además escrita por Fareed Zakaria, que es uno de los principales periodistas o de los más populares, digamos, de los más escuchados, de los más leídos,
ex CNN, pues efectivamente abiertamente contra el presidente López Obrador, comparándolo con un peronismo desvelado, diciendo que pues está en peligro la democracia, que está en peligro, es decir, que está realmente el gobierno en una descomposición debido a López Obrador. Entonces, tú puedes empezar a ver que hay un patrón informativo, hay un patrón mediático. Los cónsules podrán, digamos, rebatirlo, combatirlo, tienen algún grado de influencia, pero claramente nunca van a tener el peso mediático de un senador. En fin, la realidad es que creo que la relación en este momento está en un momento tenso. Sí, hay un entorno electoral allá y acá, pero también hay un fondo que es innegable y que es pues una política de seguridad poco efectiva, llamémosle, y por el otro lado, intereses económicos golpeados por políticas económicas poco amigables. Claro. Doctor Arnulfo Valdivia, pues te agradecemos mucho el estar aquí. Solo un comentario final. Dice el presidente, es más seguro viajar a México que a Estados Unidos, y vuelve a encender y creo que abrir otro frente de debate. ¿Qué futuro le ves a esto Pues mira, en global? Ese es el fondo de la visita del canciller, ¿no? Es decir, el presidente, es decir, aquí hay una política clara de policía bueno, policía malo. Y el presidente López Obrador invariablemente siempre le va a hablar a su base electoral en México. Él es un político cuyo interés es local y por lo tanto él siempre le va a hablar a su base nacional. Pues, y a esa base pues le gustan las bravuconadas y le gustan el tema de la soberanía y estas cosas defendidas de esa manera, ¿no? A base repito, de bravuconadas y de pleito. Y pues el canciller después es es el policía que tiene que ir a arreglar allá a Estados Unidos pues, lo que acá se declaró mal, ¿no? Entonces, pues esa es un poco la historia, ¿no? Muy bien. Doctor Arnulfo Valdivia, te agradecemos mucho y esperamos platicar contigo muy seguido. Será un honor, mi querido Oscar, y gracias por tu espacio como siempre. Gracias. Pues así está la situación a la vista de un experto como el doctor Arnulfo Valdivia entre México y Estados Unidos. Continuamos, ya son las 7 de la mañana con 32 minutos, 7 con 32.